Bienvenido una vez más a Radio Visión Celestial, a radio que te conecta al cielo. Gracias por estar con nosotros en este día miércoles 3 de diciembre del año 2025. Gracias por estar con nosotros en este miércoles. El ombligo de la semana, como decía Freddy, o como decía en su programa. Miren, Dios me ha permitido hablar de este tema varias veces. Y me sale una sonrisa debido a que muchas veces he tocado este tema y que Dios me ha permitido tocar este tema en base, de vuelta a la cruz, hay que volver a la cruz de Cristo, en base a las teorías y a la base que tengo como mi trayectoria en el Evangelio de Cristo Jesús, porque nací en el Evangelio. Yo nací en el Evangelio. Me crié en el Evangelio. Y lo he dicho en muchas ocasiones. Que me nací en el Evangelio. Me crié en el Evangelio. Estudié en un colegio evangélico. Mi querido colegio el apostólico y también el querido colegio San Esteban. Que no es evangélico, pero es religioso. Tuve la oportunidad de crecer en ese ámbito. Y a mí hay cosas que no me van a engañar. Y a mí hay cosas que no me van a engañar. No me van a engañar, ni quiero que sigan engañando a la gente. Me crié en la iglesia evangélica y no me arrepiento de decir que fui adventista del séptimo día. Esposa, te amo, mi amor. Sí, es mi esposa. Fui adventista del séptimo día de la iglesia de la Filipina en el sector o barrio de Miramar en San Pedro de Macorís. No me arrepiento de decir eso. Fui adventista, fui guía mayor, fui conquistador de la iglesia adventista. Con ese resumen, te dejo dicho de que fui criado en la iglesia evangélica. Tengo ligas porque fui criado en la iglesia, la segunda iglesia evangélica moraviana. Una iglesia totalmente que venían de mi descendiente o de mi descendencia cocola o inglesa. Me crié yendo a la iglesia Fe Apostólica. Fui miembro de la iglesia Segunda Asamblea de Dios Emmanuel y actualmente soy miembro de la iglesia Círculo de Oración. Con este recorrido te estoy diciendo de que tengo un poquito de conocimiento de lo que es hablar y cantar sobre asuntos del Evangelio de Cristo. ¿Por qué digo esto? Mi profesor de matemática, Pedro Manuel Zapata, el cantor bíblico. Yo me recuerdo sus canciones, sus merengues, totalmente bíblicas. Y yo nunca podía entender por qué es que en estos tiempos la gente o los compositores no pueden sacar una canción totalmente bíblica. ¿Por qué es que se está haciendo tan difícil sacar algo con contexto bíblico? Algo que tenga la Biblia,
algo que enseñe, instruya y que no esté acondicionada a una emoción, a un brinco, a un pataleo, a un botalágrima, porque eso es lo que mueve la emoción. Trabajar tus emociones. Estamos peores que los psicólogos y terapeutas. En este tiempo tenemos que revisar esas adoraciones que nosotros escuchamos, porque la mayoría tienen un contexto totalmente antibíblico. Y da pena y vergüenza que cuando ahora que hay más tecnología, recurramos tanto a la IA como recurramos a venir a las emociones. Porque es que quieren trabajar tus emociones, quieren ponerte a ti a ser asmático. Por eso prefiero, y por más que critiquen y que digan que eso es una loquera, prefiero 1000 veces, 60,000 veces, algunos coritos que también hay otras excepciones que totalmente son antibíblicos también. Nosotros tenemos que realmente analizar para que no nos engañen. Nos estamos dejando engañar por escuchar una bonita melodía, por escuchar un sol sostenido. Yo no sirvo, yo no valgo. Y tú comienzas a llorar. Porque tú comienzas a predicarte de que tú no sirves. Tú comienzas a ministrarte de que tú no vales nada. Eso es mentira del diablo, mentira de Satanás y mentira de todo ello. Usted sí vale. Vale, Félix. Usted sí vale. Eso es mentira. Cuando nosotros vinimos a Cristo, ahí yo adquirí valor. ¿Qué es lo que no tiene valor en mi vida? El pecado. El pecado. Pero cuando una cosa, porque vamos a la Biblia, una cosa es nosotros venir un corazón contristo y humillado. Es totalmente diferente a tú decir que yo no sirvo, que yo no valgo. ¿Por qué? Porque quieren trabajar tus emociones para que tú llegues a un nivel de melancolía y hasta borrachera emocional. Escuchen esto. A un nivel de melancolía y borrachera emocional. Y yo sé que muchos de ustedes no están de acuerdo porque sus intereses están por encima de lo que el Evangelio de Cristo. Porque prefieren grabar unas canciones que trabajen las emociones para llenar multitudes y que multitudes les caigan atrás. Porque ya no hay adoradores, sino cantantes que cobran su dinero. Y con esto no quiero sacar de contexto que el que trabaje del altar, que coma del altar. Pero muchos hacen más exégesis en tener ese tipo de adoraciones antibíblicas con contexto divariado, con contexto fuera de la palabra. Miren, este joven explica algo y yo le doy todos los créditos a él. No me recuerdo el nombre ahora mismo. Déjame ver. Voy a buscar aquí. Porque esos son videos que uno ve. Este joven se llama Brian Herrera. Brian Herrera, RD. Este joven. Bendiciones para ti. Muchas bendiciones.
Adelante, señor director. Al que más se le perdona, más se le ama, pues donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Al que más se le perdona. Este es el tipo de video que uno realmente no disfruta hacer, pero que son necesarios, porque entendemos que este puente de esta canción es muy antibíblico y vamos a demostrarlo ahora mismo. Miren, ya de por sí es algo difícil meter versículos bíblicos en una canción sin sacarlos de contexto. Ahora imagínense cuando además de eso tú modificas lo que el texto dice. Al que más se le perdona, más se le ama. Eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. Este episodio de Lucas 7:47 básicamente lo que está enseñando es que aquel a quien se le perdonó mucho muestra mucho amor. No es que se le ama más a él, es que él muestra más amor. Esa enseñanza de que al que más se le perdona, más se le ama, es la misma creencia que tenía el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. Y el padre le corrigió: hijo mío, todo lo que yo tengo aquí es tuyo también. Entonces la pregunta mía es, si Dios ama más al que más perdona, o sea que si yo vivo una vida en santidad, ¿Dios me ama menos? Porque no me tiene que perdonar tanto como perdona a un cristiano carnal. Esa es la enseñanza. Pero yo sé que van a venir personas creativas a defender la frase. Una frase que no aparece en la Biblia y lleva a ese tipo de conclusiones erradas a hermanos que no tienen discernimiento. Pero la segunda expresión es la confirmación de la primera, que también está mal citada. En esta ella dice que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Ese futuro de sobreabundará hace creer como que Pablo está explicando aquí la manera en la que funciona la vida cristiana normal. Cuando ustedes van a Romanos 5, ustedes se van a dar cuenta que los dos verbos están en pasado. Allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Por qué están los dos en pasado? Sencillo, porque Pablo está narrando un hecho histórico de algo que ocurrió ya. No te está explicando una fórmula para la vida cristiana actual. Pablo te acaba de decir en el verso anterior que la ley fue dada para que el pecado abundara. O sea, cuando a Israel se les saturó de mandamientos que otras naciones ninguna tuvieron, mandamientos de dieta, mandamiento del sábado, mandamiento de la forma de vestir, cuando los israelitas recibieron todo eso, eso hacía que la carne se exasperara aún más que nosotros que solamente teníamos una ley interna moral. Es precisamente a ese Israel bajo la ley que creó en ellos una mayor transgresión que le fue manifestada la mayor gracia, que es Cristo. Jesús fue israelita y le fue dado primeramente a los judíos y después a los gentiles. Pero ojo aquí, no es que la abundancia de la transgresión fue la que produjo en Dios la mayor gracia. No. Es que Dios mostró su gracia allí, que Dios pudo perdonarlos teniendo ellos mayor transgresión, para Él manifestar que también nos puede perdonar a nosotros. Fue una demostración de riqueza, no de motivación. El pecado no motiva la gracia. El amor y la misericordia de Dios sí. Yo hago este video no para molestar, sino porque hay gente que son nueva creyente y seguramente que necesitan saber y que eso está equivocado. Está equivocado. Análisis teológicos son buenos para estos tiempos. ¿Por qué son buenos? Porque nos sacan la verdad de lo que nos están ministrando, de lo que nos están instruyendo. Las emociones. Y siempre lo he dicho, lo peor que ha venido al evangelio son las canciones y el mundo worship. Sí, ¿por qué? Porque están trabajando tus emociones. Están trabajando. Porque yo escucho a veces algunas de esas canciones y yo veo que eso es como para destruirte a ti. Porque hay canciones de esas que dicen: yo no sirvo, yo no valgo nada, yo no soy nada. Mentira, mentira de ellos, mentira de Satanás y mentira de todo el que dice: usted sí vale, porque cuando usted vino a Cristo, su vida cogió valor. Ahora, ¿qué no tiene valor? El pecado, eso echado fuera. Por eso es que nosotros tenemos que verdaderamente instruirnos con la palabra para que no nos engañen con canciones vacías y llenas de emociones. Con canciones que solamente quieren trabajar el asunto del alma. Porque ahora los worship están peores que los psicólogos, están peores que los terapeutas. ¿Por qué? Porque quieren trabajar más tus emociones que lo que quieren hablar a una cosa que te lleve al espíritu. Instrúyase en la palabra, hermano. Hermana, instrúyase en la palabra para que cosas así no nos engañen.
Vamos a guiarnos con la palabra. Vamos a guiarnos con la palabra de verdad para que nos lleven en un camino de bien y un camino de bendición. Y no nos engañen con emociones, con lágrimas, con pataleos, con brincos, que al final de la jornada, cuando usted llega a su casa, usted sigue igual o peor, porque lo que fue ministrado fue más achaque para su vida, fue derrota, fue insulto, fue malo. Entonces, fíjese mejor en la palabra. Y si usted ve que una adoración no tiene la condición de la palabra, mejor rechácela y no la cantes. No la canten. Mejor quédense callados, porque es preferible que usted mismo no se ministre maldiciones, no se ministre ataduras, no se ministre cosas que no tienen valor, como cosas que yo he escuchado en las canciones Walchi, de que usted no sirve y de que no valemos nada. Eso es mentira de ellos, mentira de Satanás y mentira de todo el que lo cante. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros en Radio Visión Celestial, la radio que te conecta al ciego. Recuérdense suscribirse en nuestro canal de YouTube, de la campanita para que cada vez que nosotros subamos un contenido, usted sea los primeros. Radio Visión Celestial, la radio que te transforma al ciego.